Muy buenas. Aquí estamos en un nuevo ejercicio que vamos a resolver. Este es el ejercicio número 18 y concretamente el ejercicio se llama final números. Vamos a comenzar con el enunciado y vamos a explicar qué es lo que debemos llevar a cabo para conseguir este ejercicio. Crea un array de números de un tamaño introducido por teclado. El array contendrá números aleatorios entre 1 y 500. Bueno, aquí ya tenemos la primera parte de lo que es el enunciado, ¿vale? Debemos crear un array, el tamaño nos lo introducirán por teclado y contendrá números aleatorios entre 1 y 500. Mostrar aquellos números que acaben en 1 o 2 dígitos. Es decir, nosotros como usuario vamos a poder indicar que nos muestre solamente los números que cumplan los criterios que acabo de decir, que termine con un dígito concreto o con 2 dígitos concretos. Bueno, como decía, que nosotros le indiquemos por teclado. Debes controlar que se introduce un número correcto. Además de que tenemos que controlar o gestionar, mejor dicho, aquellos números a mostrar porque acaban en un número concreto o en 2 dígitos concretos, también debemos controlar que se introduce un número correcto. Esto quiere decir que a nosotros, si se nos permite la posibilidad de buscar números que terminan en un número o en 2 números, vamos a tener que controlar que esos números o ese número son correctos, que no nos están intentando manipular esa lógica, dado que solo puedo, como digo, recoger o mostrar aquellos números que terminan en 1 o 2 dígitos. Continúo. Estos números obtenidos deben guardarse en un nuevo array y antes de finalizar el programa recorrerlo e imprimirlo por completo. Bueno, por último, lo que tengo que hacer con esos números que he seleccionado y que he mostrado es almacenarlos en un nuevo array y antes de que finalice el programa recorrer ese array e imprimir el array por completo. Bueno, una vez que tenemos el enunciado ya leído y tratado, nos damos cuenta de que tenemos 3 partes bastante diferenciadas en el ejercicio, ¿vale? La primera de las partes es la gestión de un array inicial, un array que va a tener un tamaño indicado por teclado y que contendrá números aleatorios. La segunda parte es la lógica central del ejercicio, donde vamos a tener que recoger un dígito o 2 dígitos que van a ser los que hagan de criterio para qué números mostrar y además vamos a tener que controlar que ese dígito o esos 2 dígitos estén bien introducidos, que no nos intenten manipular la ejecución. Y por último, lo que vamos a tener que hacer es guardar todos los números seleccionados en un array para poder posteriormente recorrerlo e imprimir todos los números. Muy bien, pues una vez que tenemos ya este enunciado tratado, comenzamos con el ejercicio. En primer lugar, el primer bloque de código que nosotros nos encontramos es el inicio del ejercicio y la preparación de las variables. Yo en este caso, aquí lo que hago es instanciar un objeto escáner para recoger información por el teclado y muestro unos ISOs donde se le explica al usuario qué va a suceder. Bueno, pues que en este ejercicio vamos a comprobar el final de los números, de números que van a ir del 1 al 500 y que si los 2 últimos dígitos corresponden con lo introducido se almacenarán en un nuevo array. Si los 2 últimos dígitos o el último dígito, si los 2 últimos dígitos o el último dígito corresponden con lo introducido se almacenarán en un nuevo array. Vale. Solicitamos el tamaño del array. Para ello establecemos un ISO donde indiquemos al usuario que tiene que introducir el tamaño del array. Para ello recogemos ese tamaño en la variable tamaño array. Hacemos uso del método nestInt y almacenamos ese tamaño en la variable int. Posteriormente lo que tenemos que hacer es crear el array y rellenarlo, ya que tenemos el tamaño. Para ello creo un array de números enteros, le llamo números y establezco que el tamaño es el número que me ha introducido en la línea 23 el usuario. Posteriormente, como digo, lo relleno. ¿Cómo lo voy a rellenar? Lo voy a rellenar con números aleatorios que tienen que corresponder entre el rango de 1 y 500, ¿vale? Para ello establezco un for que va a recorrer el array desde la primera posición hasta la última, ¿vale? Que es el tamaño -1, por eso aquí la condición de validación en el for es un menor, no un menor o igual. Y establezco que la i o sea, que la i vaya creciendo incrementalmente de 1 en 1 en cada iteración de este bucle for. Para ello, en cada posición voy a generar, como digo, un número aleatorio, ¿vale? Que está casteado a int, porque el método mathRandom nos devuelve un número real, ¿vale? Casteo a int, hago un casting para convertir este número
a entero y lo almaceno en números. Bueno, el porqué de esta fórmula ya lo hemos visto en anteriores vídeos. Os recomendaría que si esto no lo entendéis o os cuesta, vayáis a vídeos anteriores, porque explico detenidamente cómo funciona esto. Básicamente, este math random lo que nos está haciendo tanto con el operador por como con el operador más es indicarnos que el rango de números aleatorios va a empezar en 1, por eso se utiliza el más 1, y que va a tener 500, un dominio de 500 elementos. Por lo tanto, si los números aleatorios empiezan en 1 y va a haber 500 números aleatorios, el primero va a ser el 1, evidentemente, y el último será el 500. Si yo aquí no pusiese un más 1, mis números aleatorios comenzarían desde el 0, ¿vale? Y a nosotros en el ejercicio nos piden que empecemos en 1. Simplemente cuando nos indiquen desde qué número tiene que iniciar un número aleatorio, lo que tendremos que hacer es poner ese mismo número aquí a la derecha del más, ¿de acuerdo? Bueno, pues además de introducir ese número aleatorio en el array, mostramos ese número que se ha obtenido por consola, ¿de acuerdo? Bueno, en el siguiente bloque lo que vamos a hacer es solicitar el último dígito o los dos últimos dígitos para comprobar los números. Bueno, aquí os daréis cuenta de que tenemos dos posibilidades diferenciadas. ¿Por qué tenemos dos posibilidades diferenciadas? Porque no es lo mismo que recojamos números en relación a su último dígito a que recojamos números en relación a sus dos últimos dígitos. Aquí tenemos que ser precisos y diferenciar ambos casos. Bueno, por lo tanto, yo aquí lo que creo son dos variables de tipo entero que van a identificar potencialmente a cada uno de los dígitos. Aquí tengo el número de comprobación unidades, que va a ser el dígito que comprobará las unidades, y el número de comprobación decenas, que va a ser el dígito que comprobará la posición de las decenas. Como nos dicen el último, los dos últimos, no tenemos otra posibilidad que sea las unidades y las decenas. Y además establezco una nueva variable de tipo booleano que sea continuar recogiendo dígitos a true. ¿Por qué? Porque esta variable continuar recogiendo dígitos lo que me va a permitir a mí gestionar es que esos dígitos no se hayan cogido o no se hayan recogido de forma adecuada. Siempre que esta variable sea true, que es el valor con el que la inicializo, consideraré que los dígitos que he recogido no son válidos o todavía no los he recogido y por lo tanto voy a permanecer dentro de un bucle que vamos a ver a continuación. Bueno, este es el bucle al cual estoy haciendo referencia. Es un bucle de while que va desde la línea 38 hasta la línea 81. Vamos a verle parte por parte y vamos a entender lo que está sucediendo aquí. Bueno, en principio lo que tenemos es la apertura del do while con la apertura del ámbito y el código que va a haber dentro de la iteración. Lo primero que hago es que en cada iteración los valores del número de la comprobación de las unidades y las decenas los establezco -1, ya que puede que haya habido cambios, puede que arrastre sobreescritura de información de anteriores iteraciones. Lo que hago es reiniciarla, la vuelvo a situar en una situación de inicio, ¿vale? Para evitar errores. Fijaros que el valor que le doy es el mismo que el valor de la inicialización. Y fijaros además que el valor que estoy dando a la inicialización es un número que es bastante llamativo, es un -1, no es un valor de una inicialización, por decirlo así, muy intuitivo, porque tenderíamos a inicializarlo con un 0 habitualmente, ¿verdad? Bueno, este -1 ya nos está diciendo que, que precisamente si yo he utilizado ese valor para algo, me va a llamar la atención, ¿vale? Porque yo he decidido poner el -1 precisamente para eso, para que me llame la atención. Si hubiera puesto un 0, podría haberlo confundido con que, bueno, en una inicialización de una forma habitual, pues se me ha olvidado o hubiera cualquier error. Con este -1 ya me está haciendo ver a mí que el estado es el que yo busco. Bueno, continúo. Aquí muestro unos ISOs y le indico al usuario que me diga si quiere buscar números según el último dígito o según los dos últimos dígitos. Para buscar según un dígito tendrá que pulsar el 1 y para buscar según dos dígitos tendrá que pulsar el 2. Perfecto. Bueno, pues aquí en número de comprobaciones unidades recogeré, ¿vale? Si quiere un dígito o quiere dos. Fijaros que esta variable que estoy utilizando aquí realmente es una variable que luego voy a utilizar para almacenar la posición de las unidades. Pero no pasa nada, porque en este mismo momento para lo que yo quiero hacer me va a valer. Bueno, ahora lo siguiente que tengo que hacer es diferenciar estos dos casos. Diferenciar el caso de que quiera recoger el final de un número según un dígito o el final de un número según dos dígitos. En el caso de que quiera según un solo dígito, aquí tengo el if con la comprobación correspondiente para evaluar esa situación y en caso de que sea true, llevaré a cabo la funcionalidad. Sin embargo, para la situación en la que sea según dos dígitos, tengo aquí un else if que hará lo propio con su funcionalidad. Vamos a adentrarnos en la funcionalidad. Fijaros que si yo entro dentro de la parte de la comprobación de un solo dígito, lo primero que tengo que decirle es que por favor introduzca ese dígito que desea que sea el criterio de búsqueda, ¿vale?
y lo que hago es sobreescribir, ¿vale? Este 1 que había introducido para que sea un solo dígito, lo sobreescribo con el dígito que ahora el usuario va a decirme para buscar un número. ¿Qué me dice el 5? Pues buscaré todos los números que terminen en 5 y evidentemente ese 5 quedará almacenado aquí. Vale, aquí voy a validar el dígito. ¿Por qué? Porque si yo quiero que en un momento dado a mí el usuario me introduzca la información bien, podría decirme el usuario coger e introducirme el 55. Bueno, en función de cómo yo lo procesase, ese 55 podría quedarse en un 5 y yo sobreentender que ha habido un error. Pero no quiero que se dé esa situación. Quiero que el usuario tenga en todo momento claro que si va a hacer una búsqueda por un dígito, solo puede introducir un dígito. Y los dígitos que nosotros conocemos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Por lo tanto, aquí lo valido. ¿Y qué hago? Para ello lo que digo es que si el número de la comprobación de las unidades es mayor o igual que 0 y es menor o igual que 9, es decir, si está comprendido entre el 0 y el 9, será que ese dígito que me ha introducido el usuario para mí ya será válido, para mí ya será un valor que efectivamente voy a permitir. Por lo tanto, la variable booleana de continuar recogiendo datos la estableceré a false. ¿Para qué? Para que cuando finalice este do while y salga la comprobación, salga. ¿Por qué quiero que salga y no quiero que siga recogiendo números? Porque acabo de comprobar que el usuario ha introducido un número correctamente y por lo tanto no le quiero mantener aquí dentro. Bueno, vale, luego vamos a ver cómo esta variable continuar recogiendo dígitos está abajo en la parte del do while, pero en la parte de la evaluación de la condición, a la derecha, o mejor dicho, dentro de los paréntesis del while, y vais a entender por qué es así. Ahora, antes de llegar allí, vamos a avanzar con el segundo caso. El segundo caso es que el usuario desease buscar los números o imprimir los números que terminasen en 2 dígitos concretos. Bueno, aquí tenemos que hacer una funcionalidad parecida a la de este caso, pero extendida. Hay que hacer más cosas. En este caso lo que tenemos que hacer es recoger 2 dígitos. Fijaros que yo aquí lo que hago es la obtención de los 2 dígitos. En primer lugar, lo que le digo es que introduzca el primero de los dígitos que desea. Vamos a decir que aquí esto va a representar a las decenas, ¿vale? Y en segundo lugar, lo que vamos a decir es el segundo de los dígitos que desea, que en este caso va a ser las unidades. Por ejemplo, si el usuario me dijera o pensase, mira, pues yo quiero recoger los que terminan en 65. Bueno, pues primero introduciría el 6 y luego introduciría el 5. El 6 actuaría como las decenas y el 5 actuaría como las unidades. Y de nuevo vamos a volver a validar que los dígitos que ha introducido son correctos. Entonces, en el caso de las unidades volvemos a hacer lo mismo, que el número de comprobación de las unidades sea mayor o igual que 0 y menor o igual que 9, que esté comprendido entre los números del 0 al 9, y exactamente la misma comprobación para las decenas. Ambos operados con un operador AND. Es decir, necesito que se cumplan todas las condiciones. Necesito que el número de las unidades sea mayor o igual que 0, que el número de las unidades también sea menor o igual que 9, que el número de las decenas sea mayor o igual que 0 y que también el número de las decenas sea menor o igual que 9. Necesito que estos 4 criterios se cumplan. Si estos 4 criterios se cumplen, significa que ambos dígitos que me ha proporcionado aquí son correctos. Por lo tanto, hacemos la misma funcionalidad que hicimos anteriormente. Esta variable booleana continuar recogiendo dígitos que me va a permitir controlar el do while, la establezco a false. ¿Por qué? Porque el criterio que yo pedía se ha cumplido y no tiene sentido que al usuario le obligue a seguir recogiendo números. Muy bien. Además, tengo aquí un caso por defecto, o por decirlo así, un bloque else, que es, como digo, la opción por defecto, una alternativa. ¿Qué sucede? Que si a mí en un momento dado no me he introducido un número que sea el 1 o el 2, es decir, no me ha indicado claramente que quiere buscar los números que terminan por 1 o por 2 dígitos, significa que ahí tengo una ambigüedad. No sé qué ha podido pasar, pero es algo que no se desea. Entonces aquí lo que indico es que hay un error en el número de dígitos y que comienza de nuevo la introducción. Como aquí yo no voy a modificar la variable que controla el do while, no va a suceder nada, va a seguir estando a true y volverá aquí arriba otra vez a recoger el número de dígitos a buscar. Bueno, pues llegaríamos al final del do while y aquí fijaros cómo tengo esta parte con el while y el paréntesis donde tengo la variable booleana continuar recogiendo dígitos. Esta variable booleana continuar recogiendo dígitos solo se modifica hipotéticamente en 2 situaciones, en la línea 73 y en la línea 58. Esto lo que quiere decir es que si en su inicialización es un true, al menos que se llegue a la línea 58 o a la línea 73 siempre va a ser true y por lo tanto este bucle nunca terminaría. ¿Qué acabo de decir? Lo que acabo de decir es que este bucle, para que termine hipotéticamente en algún momento, tendrá que
alcanzarse la línea 58 o la línea 73, perdón. En el momento en que se alcance una de ellas, ya este bucle saldrá y se entenderá que su funcionalidad ha terminado. ¿Por qué? Porque yo en este bucle lo que pretendo es recoger y validar información hasta que obtenga la información de forma correcta. Y ya sea porque alcanzo la línea 58 y ese dígito, ese único dígito que me han introducido es correcto, o porque alcanzo la línea 73 y ambos dígitos son correctos, significa que ahí sí que se ha cumplido. Se establecerá que tiene un valor false y por lo tanto saldrá del do while. Bueno, el siguiente bloque es la creación del array para almacenar los números que han cumplido los criterios que nos han indicado sobre los dígitos. En este caso, lo que vamos a hacer es crear un nuevo array que va a tener el mismo tamaño que el array anterior. ¿Por qué? Porque aquí lo que podemos asegurar es que nunca vamos a tener un array de mayor tamaño que el original. Vamos a suponer que todos los números, absolutamente todos los números, cumplen con el criterio de búsqueda, cosa bastante improbable. Bueno, pues significará que el tamaño del array es idéntico, pero nunca será de más, ¿vale? Será igual o menor. Como nos tenemos que asegurar, porque un array es una estructura de datos estática y no podemos cambiar su tamaño a posteriori, nos debemos asegurar. Y como nos debemos asegurar, tendremos que establecer un tamaño de seguridad. En este caso, como acabo de explicar, un tamaño de seguridad es el mismo tamaño que el array anterior, porque no va a poder ser nunca mayor. Muy bien. Además, vamos a crear un contador. Este contador nos va a permitir tener una información numérica de cuántos números han sido seleccionados según los criterios anteriores. De forma que en el array números seleccionados vamos a guardar esos números y en el contador números seleccionados vamos a tener un contador. Yo sé que recorriendo el array podría contar y podría tener información de cuántos números he seleccionado, pero me parece más sencillo tener un contador y no tener que recorrer las celdas para saber en qué celdas hay determinada cosa o no hay determinada cosa. ¿Por qué? Porque si yo me baso en el tamaño del array, puede que el array no esté completamente lleno y me haga pensar que tengo más números seleccionados de los que tengo. De forma que con un contador bien gestionado esta labor va a ser mucho más directa. Si en algún momento explico muy rápido o hay algo que no se entiende, podéis volver atrás en el vídeo y sobre todo podéis preguntar en los comentarios sobre algún aspecto o sobre aquel aspecto que os represente un problema, porque no tendré ningún problema en explicarlo y en responderos, ¿de acuerdo? Aprovecho también a recordaros que os suscribáis y que le deis like a los vídeos si creéis que el contenido os es de ayuda. A mí me motiva a seguir haciendo más vídeos y bueno, también me alegra el saber que hay gente que ve el contenido, que desea aprender y sobre todo que está aprendiendo por su cuenta, sin ayuda, por decirlo así, o por simple motivación propia. Bueno, continuamos. En este caso lo que vamos a hacer ya es, después de haber recogido los dígitos o el dígito por el que tenemos que buscar y tener preparado el array y el contador para aquellos números que vamos a seleccionar, lo que vamos a hacer es seleccionar precisamente los números que corresponden, ¿vale? Nosotros aquí lo que podemos hacer es un filtrado de búsqueda. ¿Por qué? Porque vamos a tener que filtrar números que terminan en un dígito o que terminan en 2 dígitos. Muy bien. Fijaros en lo que está sucediendo aquí. Yo estoy preguntando, o estoy haciendo un if evaluando, si el número de la comprobación de las decenas es -1. ¿Por qué? Porque si el número de la comprobación de las decenas es -1, significa que el usuario decidió escoger solamente un dígito. Fijaros, si yo había establecido en un principio que la variable de la comprobación de las decenas era -1 y no se ha modificado, es porque se entró por esta parte de aquí. Es decir, si a mí no me pide hacer 2 dígitos, esta variable de aquí se va a quedar con un -1. ¿De acuerdo? Esta es la pista que me va a mí permitir saber si él quiere 1 o 2 dígitos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque fijaros que cuando yo le pido a él que coja 1 o 2 dígitos, lo guardo en el número de comprobación de unidades. Pero ese número de comprobación de unidades, tanto en un caso como en el otro, tanto en el caso de un solo dígito como en el caso de 2 dígitos, es sobrescrito. Entonces, al ser sobrescrito, ya no voy a saber si había un 1 o un 2. Lo que voy a hacer para ello es basarme en el de las decenas. Si tiene un -1, como os decía antes, es un valor que yo he establecido de forma consciente para que fuese un valor que llamase la atención. En este caso me va a llamar la atención por el hecho de poder averiguar, vale, el usuario solo quería un dígito. En el caso de que quisiera 2 dígitos, este valor de las decenas nunca va a poder tener un -1, porque recordad que os he dicho que los valores que eran validados eran del 0 al 9 y el -1 está fuera. De forma que aquí tenemos la pista para poder saber si realmente el filtrado se tiene que hacer por 1 o por 2 dígitos. Bueno, insisto, si el número de la comprobación de las decenas es un -1, que no es un valor válido, significa que tendremos que hacer el filtrado de un solo dígito. Sin embargo,
si fuese otro valor, ¿vale? Donde otro valor no podría ser otra cosa que 0 al 9, porque la inicialización es a -1 y no se puede hacer otra sobrescritura a otro valor que sea diferente al 0 al 9, según la validación que hemos visto anteriormente, sería que tenemos que seleccionar los números con 2 dígitos. Vale, perfecto. Una vez que estamos aquí, vamos a tabular esto bien. Una vez que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es, en este caso, dentro de este ámbito, seleccionar o filtrar según un dígito, y en este otro ámbito, seleccionar o filtrar, no sé por qué tengo esto tabulado, seguramente estaría haciendo alguna prueba al Formatter. Vale, y lo que decía, y aquí con 2 dígitos. Pues vamos a ello. Fijaros, lo primero que tenemos que hacer es recorrer el array por completo. Entonces, para recorrer el array por completo y seleccionar aquellos números, lo que tenemos que hacer es establecer un bucle for en el cual la i en su situación inicial va a valer 0, que va a ser la primera celda del array, ¿vale? Y siempre menor que el tamaño del array, ¿vale? ¿Por qué? Porque la última celda del array es el tamaño -1. Entonces, con esta validación a menor va a ser suficiente. Aumentamos el valor de la i en cada iteración y de esta forma vamos a poder recorrer cada una de las celdas del array. ¿Cómo vamos a obtener el último dígito? Aquí hay un error. El último dígito. Pues vamos a poder obtener el último dígito haciendo el resto de 10. De forma que lo primero que hacemos es declarar una variable que se llame dígito final, cogemos el número de cada celda y calculamos el resto del 10. Si nosotros tenemos un número hipotético que es 123 y nosotros hacemos resto de 10, lo que nos va a dar es 3, ¿de acuerdo? Y si tenemos 4570 y hacemos resto de 10, nos va a dar 0. Insisto nuevamente, lo mismo que dije con los números aleatorios. Si no entendéis esta lógica de por qué con el resto de 10 se saca el último dígito, os invito a que veáis los vídeos anteriores, porque en los vídeos anteriores se explica esta funcionalidad detalladamente. Pero bueno, básicamente lo que viene a decir es que si yo divido 123 entre 10 y buscas el cociente, a mí me va a dar 12. Y de 12... me sacaría 12 y como la división no es exacta, me daría resto 3. También alguien me podría decir que la división daría 12,3, pero bueno, no es lo que busco en ese caso. En este caso lo que busco es una división entera y por lo tanto una división entera daría 12 y resto 3. Pues con el operador resto entre 10 lo que hago es sacar justamente ese último dígito. Bueno, dentro de este for también lo que hago es cargar en el array los números seleccionados. Entonces lo que digo es, oye, si el dígito final es igual al de la comprobación de las unidades, significará que habré encontrado un hipotético número que coincide con el criterio. Por lo tanto, dos cosas que tengo que hacer. La primera de ellas, introducir en ese array el número que acabo de filtrar y además actualizar el contador. Es decir, decirle al contador que tengo un nuevo número. ¿Por qué hago esta actualización del contador? Por dos razones. La primera, para tener un conteo de cuántos números he recogido. Y la segunda, porque me va a permitir controlar las celdas de este nuevo array de seleccionados. Al final tiene una doble funcionalidad, ¿de acuerdo? Me permite saber cuántos números tengo seleccionados y también me permite ir seleccionando la celda en la que se tiene que almacenar cada uno de esos números dentro de ese array nuevo. Insisto y repito, de la línea 97 a la línea 101. Compruebo si el dígito final es igual al de las unidades. En caso de que sea así, almaceno dentro del array nuevo de seleccionados el número que estoy seleccionando de la comprobación y actualizo el contador, ¿de acuerdo? ¿Qué posición indico en el array? Justamente el del contador, que para eso lo estoy gestionando. Muy bien, una vez que recojo, o mejor dicho, compruebo todos los números que tiene el array original, podría decir que esa labor de filtrado, esa labor de búsqueda ha terminado. Entonces ya en ese punto lo que haría sería llevar a cabo la impresión de los números seleccionados. Bueno, pues dentro de este bloque de un dígito, lo que hago es indicar que separo el código, por decirlo así, en la consola, separo esa funcionalidad y le digo que voy a imprimir los números que terminan en esa unidad, ¿vale? Tendré un bloque de código muy similar a estas 4 líneas para el caso de que sean 2 dígitos y luego ya a una funcionalidad en común que será recorrer el nuevo array e imprimirlo. Vale, vamos a la segunda parte, o vamos al segundo de los casos, que es cuando tenemos que buscar los números que terminan en 2 dígitos. Fijaros que aquí lo que entro es en el bloque del else por lo que expliqué anteriormente, porque si el número de comprobación de las decenas no es -1, significa que tengo que buscar 2 dígitos. Muy bien, en este caso volvemos a hacer lo mismo. Nuevo bucle para recorrer el array por completo. Pero, en esta situación no tengo que recoger solamente el de las unidades, tengo que recoger el de las unidades y el de las decenas. Fijaros cómo en esta variable, dígitos final unidades, guardo
el de la unidad y en dígitos final decenas guardo el de las decenas. Para guardar el de las decenas, primero hago una división entre 10, es decir, desplazo la coma hacia la izquierda, modifico esa parte entera del número para situar la coma a la derecha del dígito que quiero obtener y luego hago el resto de 10. Insisto nuevamente, si no entendéis la lógica de cómo obtener el dígito de un número, visualizar los vídeos de ejercicios anteriores porque se explica detalladamente. Por ejemplo, en el vídeo 8, en el desgranar cifras de un número se explica, y en el vídeo número 6, obtención de dígitos, también. También lo podéis ver en vídeos anteriores de Arrays, pero bueno, sí que es verdad que los primeros vídeos, tanto el 6 como el 8, pueden ser más útiles. Bueno, voy a continuar. En este caso, una vez que ya tengo obtenido el número final de la unidad y el número final de la decena, tengo que comprobar si coincide en ambos casos con el del filtrado que me había pedido el usuario. Por lo tanto, compruebo si el de las decenas coincide con el de la comprobación de las decenas y también compruebo si el de las unidades coincide con el de la comprobación de las unidades. Y todo ello operado con AND. ¿Por qué? Porque necesito que se cumplan ambos números. Si yo aquí estableciera un operador OR, me valdría con que fuese uno u otro, pero yo necesito que sean ambos. Yo necesito que aquí la situación sea que si a mí me dan un 4 y un 6, busque el número que termina en 46. No me valiese que hubiese un 4 en las decenas, pero otra cosa en las unidades, o un 6 en las unidades, pero otra cosa en las decenas. Necesito que ambos coincidan, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que hago esa comprobación, si la comprobación da true, entrará dentro de esta parte del if. En esta parte del if, ¿qué hacemos? Pues la misma funcionalidad que habíamos visto para la situación en la que solo se busca un dígito. Se coge ese número que estamos trabajando en esa iteración del bucle for y se almacena dentro de el array. Para ello se utiliza la variable contador números seleccionados, que me va a permitir gestionar el index o la posición correspondiente dentro de este nuevo array. Y además, después de añadirle, se actualiza esa variable contador para a futuro volver a utilizarla, a introducir un nuevo número o simplemente saber cuántos números tengo seleccionados. Fijaros que el camino en el que busco 2 dígitos o el camino en el que busco un dígito es muy similar. Es casi idéntico. La única diferencia que existe es que en el camino de un dígito tengo que hacer la comprobación solo de las unidades y en el camino de 2 dígitos tengo que hacer la comprobación de las unidades y de las decenas. El resto es exactamente igual. Por lo tanto, aquí venimos a estas 4 líneas donde sacamos por consola la futura impresión de los números seleccionados. Bueno, pues separamos ese espacio en la consola y le decimos que vamos a imprimir los números que terminan en número de las decenas y número de las unidades. Salimos de este bucle for que termina aquí con esta llave en la línea 134, perdón, de este bucle else que termina en la línea 134 y este ámbito else es el que está relacionado con el if que empieza en la 88, que es el bloque del filtrado de búsqueda de dígitos, ¿vale? Este if que empieza en la 88, fijaros cómo tiene aquí a su hermano en la 110, que es el else, ¿vale? Y termina en la 134. Y por último, llegamos al último bloque de código. El último bloque de código, que va a ser la impresión de los números y el cierre y fin del ejercicio. Empezamos con la impresión de los números. ¿Qué es lo que yo quiero hacer aquí? Yo ahora lo que quiero es recorrer el nuevo array, el array nuevo que he utilizado para almacenar los números seleccionados e imprimir todos los números. Bueno, para ello lo que voy a hacer será crear un nuevo for que tendrá de variable control la i, que comenzará en 0 porque la primera posición del array siempre es la 0, y en este caso la comprobación será i menor que el contador de números seleccionados. ¿Por qué? Porque este array de números seleccionados puede tener tamaño, hipotéticamente, 1000, pero yo no necesito recorrer las 1000 posiciones si no tengo 1000 números almacenados. ¿Cómo puedo saber cuántos números tengo almacenados? Pues lo que os decía anteriormente, con la variable contador números seleccionados. Por lo tanto, establezco que la condición de validación sea que la i sea menor que el contador de números seleccionados. En cada iteración del bucle, la i avanzará 1, se sumará 1 para poder recorrer todas y cada una de las celdas en las que hay un número de ese array. Y simplemente dentro del for lo que se hará es imprimir ese número, imprimir el número que hay en la celda correspondiente. Posteriormente, bloque de cierre del escáner y final del ejercicio, muestro un SISO, indico el fin del ejercicio y cierro el teclado. Bueno, en este punto habríamos terminado el ejercicio. Este sería el código que, como tal, es no muy complejo, pero sí bastante laborioso porque nos obliga a hacer un montón de cosas. Nos obliga a trabajar con muchos contenidos y con muchas habilidades que se han ido viendo a lo largo
los vídeos del tutorial de Java o de los vídeos de la resolución de ejercicios. Vamos a poner en práctica o vamos a ejecutar este ejercicio para que veamos su ejecución. Por lo tanto, ejecutamos, ampliamos la consola y nos dice: bienvenido al ejercicio donde comprobamos el final de los números de 1 a 500 de un array. Si los dos últimos dígitos o el último dígito corresponden con lo introducido, se almacenará en un nuevo array. Introduce el tamaño del array. Bueno, como aquí podemos usar la repetición, es decir, vamos a generar números aleatorios entre 1 y 500, pues se pueden repetir, pues yo qué sé, podrían poner 5000. De tamaño array 5000. ¿Qué sucede? Que si pongo 5000 se van a repetir muchos números, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a poner el tamaño 5000. Bueno, en este caso, fijaros cómo me ha impreso por consola todos y cada uno de los números, de esos 5000 números que se han introducido en el array, aquí hasta que llegue hasta arriba del todo, ¿vale? Ya estamos llegando y, bueno, todavía nos falta un poco. Pues bueno, 5000 números en los cuales va a haber muchísimos repetidos, ¿vale? Voy abajo del todo y seguimos con la ejecución del ejercicio. Vale, ahora lo que nos dice es que introduzca el último dígito o los dos últimos dígitos para buscar. En el caso de que quiera buscar un dígito, el 1. Y en caso de que quiera buscar dos dígitos, el 2. Bueno, pues vamos a empezar por el primero de los casos, que es la situación simple, y es buscar por un dígito. Vamos a decirle que queremos buscar por un dígito. Nos dice: introduce el último dígito que deseas. Le voy a decir que quiero el 85, es decir, voy a cometer un error. Me va a decir que nanay, que no puedo, que introduzca nuevamente el último dígito o los dos últimos dígitos para buscar. ¿Por qué? Porque yo aquí he hecho una validación. Yo aquí podría entender que lo que quería era un 5, pero ha cometido un error. Entonces, como el 85 no es un número válido, no le va a permitir continuar. Bueno, voy a volver a introducir el 1 y ahora le voy a decir que sí, que ahora quiero que me busque todos los números que terminen en 5, ¿vale? Fijaros que introduzco el 5 y ya me recorre ese nuevo array con todos los números que terminan en 5. Fijaros que coincide que todos los números terminan en 5. Además, ya podéis ver que hay muchísimos repetidos. El 45 lo he visto un montón de veces, el 5 también lo he visto un montón de veces. El 75 lo hemos visto varias veces y fijaros que todavía hay números hacia arriba, ¿de acuerdo? Otra cosa que podría hacer también es aquí debajo, después de imprimir todos los ejercicios, coger y mostrar el contador, decir al usuario: oye, pues he encontrado tantos números que corresponden con este final. Pues concretamente, de los 5000, 127 terminan en 5. Bueno, es otra opción, ¿de acuerdo? Vale, vamos a volver a ejecutarlo y vamos a volver a probar con dos dígitos. En este caso no voy a hacer un array tan grande, voy a hacer un array, por ejemplo, de 25 números, ¿vale? Todos aleatorios entre el 1 y el 500, pero simplemente de 25. Tengo una visión bastante más certera de lo que hay. Entonces, ahora aquí lo que podría buscar es una situación, dentro de que tengo que pedirle que termine en dos dígitos, una situación un poco más precisa. Bueno, me llama la atención que es bastante casualidad que entre el 1 y el 500, que hay una cierta aleatoriedad, en 25 casos se repite el número 88. Y además de que se repite el número 88, los dos dígitos son el mismo, el 8 y el 8. Entonces yo creo que el destino ya nos ha dicho cuál es la comprobación que tenemos que hacer. Vamos a indicarle que queremos dos dígitos, vamos a decirle que el primero es el 8, lo va a validar bien, vamos a decirle que el segundo también es el 8, lo va a validar bien, aunque la validación se hace después de introducir el segundo, y me dice los números que terminan en 8 y en 8. Y fijaros cómo nos dice en dos casos el 88. Vamos a mirar a ver si hay algún otro que termine en 88. Y efectivamente no hay ningún otro. Venga, vamos a volver a ejecutar este ejercicio con este caso, con el caso de los dos dígitos, y hacemos una prueba diferente. Vamos a introducir nuevamente 25 como tamaño del array y nos fijamos que tenemos nuevamente estos números. Bueno, pues vamos a pedir dos dígitos y vamos a pedir dos dígitos en los que solamente haya un caso. Y además vamos a intentar coger un número de 3 dígitos para que se vea que no hay ni trampa ni cartón. Bueno, pues me llama, por ejemplo, la atención este 140, aunque también me llama la atención este 08. ¿Por qué? Porque este 08, si no recogierais los dígitos de forma individualizada, cuando capturaseis el 08, realmente os quedaríais con un 8 y no estaríais validando dos dígitos, ¿vale? No sé si habéis entendido esto que acabo de explicar, pero bueno, en caso de que tengáis dudas, me lo ponéis en los comentarios. Vamos a ir a buscar este 408. Por lo tanto, decimos que dos dígitos, decimos que el primero de los dígitos es el 0, que el segundo de los dígitos es el 8 y nos busca los números que terminan en 08, en este caso el 408. Bueno, pues aquí termina este ejercicio.
Espero que os haya sido útil. Es uno de los ejercicios más completos que se han llevado a cabo en toda la lista de vídeos y de resolución de ejercicios, y pone en práctica un poco de todo lo visto anteriormente en el tutorial de Java. Por lo tanto, si sois capaces de hacer este ejercicio o si entendéis este ejercicio bien, significa que vuestro nivel de aprendizaje es bastante bueno y habéis progresado lo suficientemente bien como para enfrentaros a ejercicios ya más complicados o saltar a la orientación a objetos. Aquí me despido. Recordaros que si os gusta el contenido os suscribáis al canal y que nos vemos en futuros vídeos. Muchas gracias. Hasta luego.